Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Estamos casi la mayoría, pero vamos a esperar un par de minutitos más a ver si alguien más se suma y empezamos. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes con todos. Creo que estamos prácticamente todos. Qué gusto volvernos a encontrar después de este pequeño receso que hemos tenido de 15 días como para hacer un alto del primer bimestre y la entrada con todas las fuerzas, con todas las ganas, con todo el optimismo al segundo bimestre. Así es que este bimestre para nosotros pues trae algunos temas interesantes, cambiamos un poquito la dinámica. Recuerden que en cuanto a calificaciones, son básicamente 3 rubros de calificación, lo que son tus tareas de la parte teórica, lo que es tu examen y finalmente en este semestre reemplazamos el trabajo de proyecto por un trabajo de laboratorios. Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente las instrucciones para que durante esta semana ustedes realicen su primer laboratorio en casa y vamos a ver cómo nos va. Entonces, es básicamente ese es el ritmo que vamos a llevar durante estas semanas y es solamente un capítulo que vamos a cubrir, el capítulo de ingeniería de pruebas de software. Pero antes de ello, pues el día de hoy vamos a cerrar el capítulo anterior en la primera parte de la clase de hoy. Entonces, les pido, por favor, que me ayuden alzando su mano electrónica para tomar la asistencia. Gracias. Me falta Josué, gracias. Me falta Carlos Chicaiza, por favor. Y ahorita se está conectando Renato, esperemos un ratito. Gracias, Carlos, ya te tengo por doble, por mano y por aplauso. Y no, sí nos faltan algunas personas, ¿cierto? Que en este curso somos como 30 personas, pero bueno. Esperemos que Renato se conecte un ratito y alce su mano. Si me escuchas, Renato, puedes alzar tu mano electrónica, por favor. Y entonces ahora sí voy a tomar la captura. Ah, justo llegaron más personas. Está bien, esperemos un ratito más. Gracias, Nicolás. Andrés Ruiz, por favor. Listo. Ahora sí estamos los que estamos. Denme un segundito para capturar esto. Ok, pues muchísimas gracias. Pueden bajar sus manitos. Entonces, quisiera empezar esta clase, que es realmente nuestra primera clase oficial del segundo bimestre, con un pequeño ejercicio de concentración. Vamos a retomar estos ejercicios semanales, de tal manera que ustedes tengan algunas herramientas que puedan utilizar durante esta época, ¿no? Cuando nos viene a veces el estrés, la ansiedad, la tristeza, la nostalgia. Ya son varios meses, este fin de semana cumplimos 5 meses de confinamiento y algunos de nosotros, que los que tenemos la posibilidad de trabajar prácticamente
todo en línea, pues hemos permanecido en casa. Algunos de ustedes seguramente necesitan salir por múltiples razones de trabajo, para hacer compras, etcétera. Por favor, salgan con mucho, mucho cuidado. Como saben, todavía hay mucho nivel de contagio en Quito y el sistema de salud sigue colapsado. Pues en mi familia y en mi entorno cercano hay varios casos de personas que están pasando por la enfermedad, incluso que han tenido que ir al hospital, gracias a Dios ya salieron. Y aquí estamos, entonces tenemos que seguirnos cuidando por nosotros mismos y por las personas más vulnerables, ¿no? Que es básicamente los abuelitos, los papás que ya tienen su edad o las personas que tienen condiciones previas, especialmente respiratorias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y claro, todo eso causa inquietud, sin decir obviamente todas las responsabilidades de estudio, de trabajo, de familia que todos nosotros tenemos, ¿no? Así es que en la multitud de roles que tenemos, por experiencia les digo, una estrategia que puedes utilizar para hacer tu mejor papel en todos esos roles es, en primer lugar, cuidar de ti mismo, ¿no? Entonces, estas técnicas van hacia allá. Así es que les pido, por favor, vamos a la práctica, que nos sentemos firmes en la base de tu asiento, donde estés, y con la espalda separada del espaldar o de la pared o de donde estés, ¿no? Tendemos mucho a arrimarnos cuando tenemos donde, y eso no es conveniente porque el cuerpo no pierde su tonicidad, su capacidad de sostenerse por su propia energía, por su propia fuerza muscular. Entonces vas a separar la espalda de la pared en primer lugar y luego vas a colocar tu columna vertebral lo más erguida posible. Entonces procura evitar los hábitos de encorvarse, que también es otro de los temas que tenemos por esto de tener que estar viendo en pantallas, sea de teléfono, sea de compu, sobre todo los que tenemos solo laptop, pues las pantallas de la laptop no son realmente ergonómicas. Entonces vamos a tratar de, en lo posible, cuando podamos, pues la espalda ponerle recta, los hombros llévales hacia atrás, como estoy haciendo yo, y hacia abajo, como que les alejas de las orejas. Como que exageras que el pecho salga hacia adelante y hacia arriba. Entonces eso te va a dar una sensación como de crecer, una sensación como de estar erguido o erguida, que es en realidad una postura del cuerpo que nos lleva a una mejor postura ante la vida. Entonces cuando tú te aperturas de corazón a la vida también se apertura a ti y buenas cosas comienzan a pasarte. Entonces hay que estar siempre con el corazón hacia el frente, abierto hacia la vida, abierto hacia el universo, abierto hacia las relaciones, abierto hacia las circunstancias, más allá de que las circunstancias te puedan parecer buenas o malas, en realidad las circunstancias solo son lo que son. Y en realidad de lo que depende, lo que pase en función de las circunstancias es de tu actitud frente a eso. Entonces vamos a tratar de tener una actitud en calma, una actitud tranquila, una actitud ecuánime que nos permita tomar las mejores decisiones, acciones y comportamientos en función de cada circunstancia que se nos venga, ¿no? Entonces lo último para corregir la postura es el mentón paralelo al piso. Entonces fíjate que no esté demasiado agachado. Incluso si ahorita tienes que agacharte para ver la pantalla, pues no importa si ahorita no ves la pantalla, no hay mucho que ver tampoco. Puedes poner tu mentón recto y tu mirada en la misma línea horizontal. Entonces la mirada te va a indicar si es que estás con el mentón muy abajo, porque la mirada va a ir hacia abajo, o muy arriba, porque tu mirada va a ir hacia el cielo. Entonces vas a modular el mentón paralelo de tal manera que tu mirada también queda paralela, aunque no quede en la pantalla, como es mi caso, no importa. Entonces mira al frente. Entonces vamos a buscar al frente de tu mirada un punto donde puedas fijar la atención en lo que hay al frente, ¿no? Puede ser una cortina, una ventana, una pared, un mueble, una pantalla, un cuadro, lo que sea que se encuentre tu mirada. Ahí busca un punto fijo de atención.
Y por lo pronto vas a tratar de mantener tu mirada ahí. No muevas tu mirada, no desvíes tus ojos. Vamos con las manos sin sacar la mirada de donde están, con las palmas hacia arriba, los dorsos hacia abajo. Coloca los dorsos en la mitad de tus muslos, donde sea cómodo. Y utiliza los dorsos como una palanca para empujarte y crecer un poquito más y ya te volviste a encorvar. Entonces, empújate con los dorsos de los muslos y eso úsale como palanca para crecer. Entonces, trata de que tu coronilla se acerque lo más posible al cielo, ¿no? Que está más allá del techo o lo que sea que esté sobre tu cabeza. Entonces, con esta postura erguida, con la mirada fija al frente, ahora vas a bajar los párpados sin hacer fuerza. Solamente cierra tus párpados, manteniendo la mirada en la misma altura que estás. Y ahora con los párpados cerrados, empieza a buscar puntos de tensión en tu cuerpo. Entonces vas a inhalar por la nariz y al exhalar vas a soltar la tensión. Si hay tensión en los hombros, suéltala. Vuelves a inhalar. Busca puntos de tensión y al exhalar vas a soltar tensión. Si tu rostro está tensionado, suelta la tensión del rostro, déjalo en calma. Y así busca tensiones durante la inhalación y relaja los músculos en la exhalación, sea en tus rodillas, en tus hombros, en tu espalda, en tu frente, en tus manos, donde quiera que sea que veas, sientas que hay una tensión. En cada exhalación, manda una orden directa desde tu cerebro hasta los músculos del caso para que se relaje. Repite este ejercicio 3 veces más, inhalando las tensiones, exhalando las sueltas. Y una última vez, inhala. Y exhala, suelta tensión. Ahora vamos a hacer un ejercicio juntos, una meditación que se ayuda con un conteo de respiración. Pues mantente quieto, quieta, con tus ojos cerrados, con tu mirada fija al frente, inmóvil, mientras escuches las instrucciones y luego vamos a practicar juntos. Entonces, esta técnica consiste en hacer una respiración triangular. El primer lado es la inhalación, el segundo lado, que es como la base del triángulo, es una retención con el pulmón lleno, y el tercer lado, que es el otro lado que cierra el triángulo, es la exhalación. Este triángulo que vas a dibujar en tu mente, ahí al frente, como que estuvieras dibujándolo mentalmente en una pantalla, va a ser equilátero. Es decir, como los lados tienen que tener la misma longitud, vamos a hacer esto a través de que la inhalación, la retención y la exhalación tengan la misma duración en segundos. Entonces yo voy a contar la primera mitad del ejercicio, vamos a hacerlo con 10 segundos de inhalación, 10 segundos de retención a pulmón lleno y 10 segundos de exhalación, y enseguida volvemos a hacer el mismo ciclo. Y en la segunda parte yo voy a cambiar a 12 segundos para ver cómo nos va. Entonces, necesito que tu concentración, todo tu enfoque, esté en ir llevando la respiración, inhalación, retención y exhalación, en el ritmo que voy a ir marcando con el conteo de los respectivos segundos. Primero de 10 y luego de 12. Si tu mente se distrae, si pierdes el hilo de la instrucción, simplemente regresa al ejercicio, igualate en donde estemos y retoma desde ahí nuevamente el ejercicio para unirte a los demás. La idea es que durante estos pocos minutos que vamos a hacer este ejercicio, trates de que tu mente no te gane, que tu mente no te lleve a pensar en otras cosas o a distraerte, sino que tu mente te acompañe, al igual que tu cuerpo.
Entonces, como digo, va a durar pocos minutos, pero la idea es que tu cuerpo se quede absolutamente quieto, excepto unos movimientos sutiles que se producen por la respiración como tal, pero que no te muevas. Por eso busca en este momento, puedes reacomodarte en una posición que sea cómoda, con la espalda erguida, pero con las piernas, los brazos, de tal manera que puedas mantenerte sin moverte durante unos instantes. Entonces vamos a entrenarle al cuerpo a aprender a entrar en quietud y vamos a entrenarle a la mente a aprender a entrar en calma. Entonces, para empezar, vas a tomar una inhalación por la nariz grande, lo más que puedas, sin contar. Yo voy a hacer las cuentas, de hecho, solamente inhala lo más que puedas. Y ahora exhala por la boca a 2 tiempos diciendo así. Y vuélvelo a hacer. Si es que no puedes, porque hay gente, por lo que sea, haz simplemente una exhalación sin sonido, aunque con sonido funciona mejor. Voy a hacer mi última inhalación con exhalación de doble A. Y empezamos. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhala. 2, 4, 6, 8, 10. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhala. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a cambiar. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora suelta la respiración. Devuelve el control de la respiración a tu cuerpo. Ya no necesitas controlar. Solamente deja que el cuerpo decida cuándo inhalar, cuándo exhalar y cuánto tiempo pausar entre inhalación y exhalación. No te muevas. No abres los ojos todavía. Vamos a aprovechar este momento en el cual tu cuerpo, tu cerebro está mejor oxigenado. Que tu cuerpo está tranquilo, está en calma. Para enfocar nuestra voluntad, nuestra intención en alguna meta específica, puntual, de mediano o de corto alcance que tú quieras enfocarte en estos días, en este mes, puede ser, o en alguna intención a alguien que tú le quieras enviar, alguna energía positiva,
o intención de salud. Escoge ese objetivo tuyo personal o esa intención para alguien más. Mentalmente establece esa meta. O mentalmente pon la energía a esa intención que tú tienes de enviarle a alguien más un saludo, un ánimo. Mantén esa meta en tu mente por unos instantes. Ahora vas a inhalar profundamente, llenar tus pulmones de nuevo oxígeno, nueva energía. Y al exhalar, puedes exhalar por la boca, por la nariz y moverte. Abrir los ojos si los tenías cerrados. Desperezarte un poco. Si es que tu cuerpo así te pide, estirarte. Si necesitas pararte un ratito, está bien también. Pues caminar un poco o marchar en tu propio terreno. No es necesario que todo el tiempo, mientras estás tomando clase, estés sentado. También podrías eventualmente turnarte con momentos en que estás parado o incluso estás dando pequeños pasos alrededor mientras escuchas una clase. Yo sé que son muchas horas frente a la compu. Lo importante es que tu atención, tu mente, tu concentración esté en el aprendizaje, ¿no? Tu cuerpo puede estar cambiando de postura, como digo, parándose, caminando. Entonces, sea un poco más creativo, ¿no? No te limites simplemente a quedarte estático frente a la pantalla durante muchas horas. Eso no conviene. Pero bueno, qué bueno tenerles otra vez acá. Qué pena que no estemos todos, porque hoy día es una clase importante. De todas maneras, se está grabando para que ustedes la puedan regresar a ver cuando quieran. Entonces, como siempre, vamos a tener dos partes. En la primera parte vamos a revisar el trabajo hecho por ustedes desde la última vez que nos vimos. Nosotros estamos trabajando en una modalidad pedagógica que se llama Flipped Classroom, que significa una clase invertida. En una clase invertida pasa lo que ha venido pasando desde que empezamos, ¿no? En la clase como tal no se ve, digamos, la teoría, sino que se dan los recursos y las indicaciones para que los estudiantes, pues, en su propio tiempo y con sus propias estrategias, pues, revisen el material, hagan tareas, etcétera. Y la siguiente vez que nos vemos, que como hoy, pues se revisa lo que se ha hecho, si es del caso, si hay preguntas, si hay alguna cosa que aclarar, por si aclara. Y nuevamente se se dispone recursos y se deja indicaciones para el trabajo del siguiente periodo. Flip Classroom es, a mi criterio, una de las técnicas más aconsejables para esta época que estamos viviendo de clases virtuales y bueno, ya me dirán ustedes al final del semestre cuando hagamos una evaluación si es que estoy o no en la razón, pero seguimos trabajando en este mecanismo, ¿no? Entonces, comentarles que estuve revisando los trabajos, todavía no tengo todas las notas, por eso no se las he subido, pero sí me llamó la atención que lamentablemente empezamos el semestre con varios ceros. Entonces les quiero, déjenme buscar acá mi detalle de notas de este semestre, el bimestre 2, perdón, para comentarles que tengo la novedad de que 3 compañeros, no sé si estén aquí, no miento, no son 3, son 4 compañeros, no entregaron la tarea dentro de los plazos establecidos, por lo tanto tienen 0, y un compañero entregó la tarea fuera del plazo, pero la entregó.
En este caso lo hizo vía correo electrónico, porque como ustedes se deben haber dado cuenta, la tarea estaba configurada para que no te deje hacer envíos atrasados. Y de ahora en adelante ese va a ser el mecanismo. Entonces, tienes tiempo suficiente, pienso yo, para organizarte y saber que las tareas no se hacen en poco tiempo, ¿no? Recuerden que nosotros solo estamos teniendo una clase presencial a la semana, por lo tanto, las otras 2 horas de clase son 2 horas que ustedes deben dedicar a la materia, al contenido, sobre todo a revisar los recursos, y aparte de eso, ustedes tienen que hacer su trabajo autónomo, ¿no? Que es hacer las tareas. Entonces, tú deberías dedicar, aparte de esta clase, al menos 3, ojalá 4 horas adicionales cada semana, si no es más, para llevar a cabo como se debe, ¿no? Entonces, si tú llegas al último día del plazo y falta media hora para entregar la tarea, en media hora no vas a avanzar a hacer el trabajo. El trabajo está, como digo, más o menos estimado para que te tome entre 2 a 3 horas de trabajo, como mínimo, dependiendo pues ya también como tú lo hagas, puede que te tome un poco más, pero en todo caso no te va a tomar menos. Si haces en menos, significa que no leíste completo o no lo hiciste con la calidad suficiente. Entonces, asegúrense de reservar al menos unas 3 horas durante esta semana hasta el próximo domingo para las tareas de esta semana, porque si esperas, como digo, que falte menos de una hora para empezar a hacer la tarea y enviarla, no vas a avanzar. Entonces, siempre es mejor hacer una tarea y entregarla atrasada que no hacerla y no entregarla. Así es que las personas que tienen los ceros, si es que están acá, pueden enviarme su tarea de la semana pasada por correo, pero mientras más tiempo pase, mayor es la penalización. Entonces, si le envían hoy, pues les puedo calificar con un cierto porcentaje de rebaja. Si le envían mañana, con más porcentaje y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si desean enviar, sería bueno que lo hagan, sobre todo para que no pierdan el contenido del capítulo anterior. Para los demás, como digo, no acabo de revisar aún, pero yo les voy a poner las notas apenas las tenga. Entonces, vamos a empezar haciendo la revisión de la tarea. Entonces, les voy a pedir, como siempre, su ayuda. Voy a abrir, ahí está, para que puedan compartir. Entonces, le voy a pedir a Jonathan Alarcón, por favor, si puedes compartir tu pantalla y nos puedes mostrar tus respuestas en el foro a las primeras preguntas. Mientras Jonathan nos ayuda con... Claro, y que ya le compartí. Jonathan nos ayuda con su bebé. Recordarles que en este capítulo lo que es el método GQM. Inge, una cosita, no me permite abrir el foro para poder revisar mis respuestas. Ay, no te permite. Ok, entonces te voy a abrir yo, ¿ya? Ya, por favor. Tienes toda la razón, es por lo que ya está cerrado. En todo caso, deben estar viendo ustedes mi pantalla. Estamos acá. Por cierto, ya está abierto el capítulo 5, ya lo vamos a revisar en un ratito, pero vamos primero a trabajar en el cierre del capítulo 4. Entonces, nuevamente, como saben, se trata de cosas adicionales de métricas y mejoramiento del proceso de software, y habíamos cambiado a una versión de revisar unos videos, y vamos a ver cómo les fue con eso. Entonces, veamos a ver si me deja. ¿Qué apellido eres, Jonathan? Alarcón, ¿no? Alarcón, sí. Aquí estás. Listo, entonces te voy a poner en pantalla. Ya lo ves, ¿verdad? Sí, ahí sí ya lo puedo ver. Listo, entonces por favor, nos lees la primera pregunta y nos dices cuál es la respuesta correcta.
Ya, entonces la primera pregunta dice, las metas, las preguntas y las métricas del paradigma sugieren que escoja una letra y explique por qué considera que las otras no son respuestas correctas. La primera dice, las preguntas pueden ser indicadores de software, de falla de software. La literal B, que es la respuesta correcta que yo escogí. Escogí esta opción porque los otros literales no son correctos debido a que las métricas necesitan ser planificadas antes de ser usadas. Una vez que se planifican, se definen también los objetivos y se plantean las preguntas. Entonces, Correcto. debido a esto, descarté los otros literales. Sí, ahí espérame un ratito. Entonces, recapitulando para todos, ¿no? En esta primera parte se trataba eh, de, de entender cómo funciona este paradigma GQM, ¿no? De que la G está por goal, que significa meta, la Q por question, que es pregunta, y M de métrica, ¿no? Entonces, como bien dice Jonathan, la respuesta correcta era la B, porque siempre la métrica va a estar asociada o la razón de ser de la métrica es una meta específica, ¿no? Es algo que tú quieres como objetivo y por lo tanto estableces una métrica en función de ese objetivo. Y en el medio pones una pregunta que es la pregunta que ayuda a la definición de la métrica. La respuesta correcta, en efecto, era la B. Jonathan, por favor, revisemos la pregunta número 2 y solamente nos lees la respuesta correcta y el Ya. razonamiento. Claro, Inge, para esto yo lo que escogí es la opción B, no la señalé, pero puse las respuestas en las otras literales. La opción A, esta opción no Primero la escogí léenos la pregunta, por favor. Perdón. allá. Dice, Carter ha estado contando el número de defectos encontrados en un producto cada semana a través del reporte de bugs. Los defectos por semana es es un ejemplo de, entonces la primera es un indicador, la opción B es, el literal B es una pregunta, la opción C es una métrica y la opción D es una medida. ¿Y cuál Entonces era la yo escogí respuesta correcta? la C, escogí la opción C, una métrica. Y Ujú. descarté las otras. La primera la descarté porque no es una opción correcta debido a que debido a que un indicador nos sirve para conocer las características y la intensidad de un hecho. La pregunta nos ayuda para definir una meta y la literal de esta medida nos ayuda a cuantificar o darle valor a una magnitud. Entonces, por esto descarté las demás y escogí la opción C, una métrica. Efectivamente, defectos por semana es una métrica, en este caso una métrica de desempeño de proyecto, ¿no? Si la métrica hubiera sido defectos por ejemplo, interfaces, entonces ya sería una métrica, en ese caso, de producto. Entonces, la GQM te funciona para todo tipo de métricas. Puede ser para medir alguna característica del proyecto, o puede ser para medir alguna característica del producto, o puede ser para medir alguna característica del proceso, ¿no? Yeah. Efectivamente, la respuesta era B. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a ir con alguien más. Gracias. Gracias, Inge. A ti. Veamos quién puede colaborar. Leslie, por favor. Puedes abrir tu micrófono y yo te pongo tu tarea. Hasta encontrarte, Leslie, cuéntame qué te pareció esta versión de utilizar videos en lugar de lectura. Para tu criterio, ¿cuál te resulta mejor? Para mí esta forma de aprendizaje es mejor. Yo aprendo más con videos. Ya. La mayoría de gente, de hecho, le va mejor con videos, es verdad. Yo no sé por qué a mí los videos me causan me toma más tiempo, pero es cuestión de estilo de aprendizaje. Pero bueno, acá estamos, Leslie. Entonces nos habíamos quedado en la pregunta número 3. Vamos a ir a la siguiente. Igual ayúdame, por favor, justo toca la 3. ¿Me ayudas, por favor, con la lectura del enunciado y cuál es la respuesta y por qué? Ya, a ver, en ese decía que ahora te había usado los puntos de usuarios, ¿cómo era? Por Spring. Sin embargo, el cliente después dice que cambie esta actividad y que utilicen horas por Spring.
Entonces explica que no es una buena técnica porque no se ajustaban los principios. Y a partir de esa pregunta dice, escoja una letra y explique por qué considera que las otras no son respuestas correctas. Entonces, utilizar horas por sprint. Uno, es específico al proyecto, no es objetivo, no es simple, no es consistente con unidad. La respuesta era la D, y no son las otras opciones porque es simple de calcular ya que suma las horas invertidas. Es objetiva porque no depende de la opinión de los demás. Y las métricas son específicas para un proyecto y tienen un objetivo determinado. Entonces la única que no cumplía era que no es consistente. Así es, esta pregunta o este problema tiene como objetivo que analices un poco la importancia que tiene escoger las unidades de medida adecuadas cuando tú defines una métrica o cuando tú seleccionas una métrica a utilizar. Entonces tienes que tomar en cuenta que sea medible, pero también que las unidades hagan sentido y que sean consistentes. Entonces, en efecto, lo que le estaban pidiendo hacer en este caso, que era cambiar la unidad de medida, no hacía sentido, ¿no? Y la otra cosa importante de esta pregunta es que te des cuenta cómo aquí hay un conflicto entre la persona, Horacio, que es técnico, ¿no es cierto?, es del equipo de desarrollo, y el cliente. Entonces, aunque se nos ha dicho siempre que el cliente tiene la razón, cuando se trata de tomar decisiones técnicas, somos nosotros los llamados a explicarle al cliente lo que más conviene, ¿no? Entonces, en este caso, aunque es un pedido del cliente, el cliente está equivocado y por lo tanto nosotros tenemos que mantenernos en la manera correcta técnica de hacer las cosas y explicarle al cliente las razones, ¿no? Entonces, eso es, les digo por experiencia, es una parte importante de nuestro trabajo, el tener la paciencia de explicarle al cliente y hacerle entender que lo que estamos haciendo es técnicamente lo correcto. Entonces, eso es también parte de esta pregunta. Ayúdame, mija, con el cuarto punto, de una vez rellenando los blancos. La métrica popular de uptime, que es tiempo de actividad, es usada para medir un requerimiento no funcional de fiabilidad. Esa era la respuesta, la A, uptime con reliability. Y las otras no eran porque, a ver, primero cuando hablábamos de... Según el objetivo planteado se definen métricas. No son respuestas correctas las otras opciones porque la métrica de complejidad permite medir la mantenibilidad y la métrica de tiempo de respuesta ayuda a determinar el desempeño. Es correcto. Tiempo de respuesta siempre va a tener que ver con performance o desempeño, por lo tanto está fuera de contexto. Y complejidad es efectivamente una métrica del tema de calidad del código como tal. De hecho, en el laboratorio que vamos a ver hoy y que le van a recibir las indicaciones para hacerlo en casa, justamente una de las cosas que van ustedes a medir del producto que vamos a usar en el laboratorio es la complejidad de ese producto de software, ¿no? Entonces, esa es una métrica que tiene que ver con la mantenibilidad. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es uptime con confiabilidad. Uptime es lo opuesto a downtime, ¿no? Uptime sería el tiempo que está disponible, downtime el tiempo que no está disponible. Y confiabilidad se considera la madre de todas las características de calidad en el sentido de que es la primera y la más importante. Lo que más necesitamos o lo primero que necesitamos es que el cliente confíe en el software. Entonces, esta confianza solamente la va a tener si es que él sabe que el software va a estar ahí cuando lo necesite, como un buen amigo, ¿no? O como una buena pareja, ¿sí? Entonces, tú confías en un amigo, confías en tu pareja, cuando tienes la seguridad de que si lo necesitas su apoyo, su ayuda, su compañía, esa persona va a estar ahí para ti, ¿no? Entonces, es ese mismo concepto de confianza el que tenemos que lograr en la relación que tenga el cliente con el producto de software. Necesitamos que el humano, el cliente, confíe en el producto de software y para eso es muy importante tener un tiempo de uptime lo más alto posible o al revés, un tiempo de downtime lo más bajo posible. Por ejemplo, si yo le digo que tiene un tiempo de 99% uptime, significa que de cada, no sé, 100 días, solamente un día podría darse que esté sin disponibilidad. Y entonces ese
Esa es la idea del ejercicio número 4. Y ayúdame por último, por fin, con el número 5. Ya, dice que Putri está trabajando en un equipo de desarrollo que ha elegido utilizar como métrica las líneas de código, también llamado log. Él sabe de que es una métrica no efectiva y por qué razones podría decir Putri es sugerente para ejemplificar, escoger 3 opciones y explicar por qué sí es una respuesta correcta. Entonces, la primera es la A, que diferentes lenguajes de programación pueden influenciar en el número de líneas de código, incluso para la misma característica. Es correcta porque dependiendo del lenguaje de programación se puede requerir más o menos líneas de código para realizar la misma funcionalidad. La otra era la C, que el número de líneas de código que permite crear una funcionalidad no tiene relación con la calidad de la característica que se ha desarrollado. Entonces, es correcto porque escribir más líneas de código no garantiza que sea de calidad. Por ejemplo, si se crean variables que nunca son utilizadas, solo consumen recursos y disminuyen la calidad del software. La otra es que puede animar a los desarrolladores a escribir más líneas de código que para parecer que es más productivo. Entonces es correcto porque los programadores optarían por escribir más líneas de código independientemente si estas aportan valor o incluso si son eficientes. Predomina incrementar el número de líneas de código que de verificar que el software responda a las necesidades. Respuestas correctas A, C, D. Es correcto. Entonces, por todas esas razones, la métrica L o C, Lines of Code, líneas de código, es una métrica que ha sido abandonada y que se prefiere utilizar otras métricas, ¿no? Sin embargo, todavía se hace los cálculos de líneas de código. De hecho, en el laboratorio que van a hacer ustedes esta semana, otra de las cosas que van a obtener como resultado es justamente el total de líneas de código del producto de software, ¿no? Entonces se le usa como un valor de referencia, más no es la métrica más apropiada para hacer mediciones de calidad. Entonces, en efecto, las respuestas correctas eran A, C y D. Muchísimas gracias. Entonces voy a pasar a otra persona. Veamos quién nos puede ¿Quién más anda por aquí? Edison Sanango, por favor. Puedes prender tu micrófono. Sí, profe. Hola, ¿cómo estás, Edison? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Tú sí hiciste el deber. Claro. Casi no te oigo. ¿Puedes ponerte más cerca o acercarte al micrófono? Ahí. Mucho mejor, gracias. Ahí estás. Cuéntame, de los lenguajes de programación que tú has utilizado, ¿cuál te parece que es el que era más eficiente en cuanto a necesitar menos líneas de código para escribir una funcionalidad? O sea, lenguajes en general de lo que yo he Sí, de utilizado los en que tú cualquier... conoces. Ajá. Ah, ok. Entonces, a mi parecer, y tal vez por el uso que le he dado también para las cosas que yo hago, Python me parece que es el más, o sea, el que acorta menos código para hacer algunas cosas, por lo que por lo general en Python lo que hace una línea en Java o en C++ hacen en 3, 4 líneas. Así que me parece que es más conveniente Python, al menos para lo que yo hago, ¿no? Sí, sabes que coincido. A mí también me gusta mucho, mucho Python, incluso más que PHP. Entonces, y obviamente más que las versiones de C, C++, C Sharp, o incluso más que Java, ciertamente. Entonces, por ahí vamos en gustos de lenguajes. Ok, ayúdame por favor con las 2 preguntas de biografía. Cuéntame de lo que viste sobre Barry Bowen, qué es lo que más te llamó la atención y lo que tú más pusiste en tu respuesta. Bueno, entonces sí, lo que más me llamó la atención prácticamente fue lo que escribí en la respuesta, ya que, por decir Barry Boehm, de lo que yo conocía el DoD, que es de Estados Unidos, entonces que haya trabajado ahí, pues sí me llamó la atención.
Entonces, bueno, le leo nomás las dos preguntas. Sí, léenos la primera, está bien. Ya, ok. Entonces, 6. Escribe una breve reseña de la vida de Barry Boehm y sus principales contribuciones al avance del cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software. Primero, nació en Estados Unidos en 1935. Es un ingeniero informático que imparte clases en la Universidad del Sur de Carolina. También entre 1989 y 1992 se desempeñó en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Información de DARPA. Esto, si no mal recuerdo, era algo militar que se hacía anteriormente en ese país. Y por último, los intereses de investigación del Dr. Boehm incluyen modelado de procesos de software, ingeniería de requisitos de software, arquitecturas de software, métricas de software y modelos de costos. También entornos de ingeniería de software e ingeniería de software basada en el conocimiento. Chévere, sí, en efecto es una de las personas que han tenido no mayor, sino que han tenido mucho, digamos, aporte en lo que es el desarrollo de la ingeniería de software, ¿no? Tal vez quisiera yo para complementar lo que tú ya has contado, decir que dos de las principales propuestas de Barry Boehm es uno, un modelo que se llama COCOMO, que es un modelo que sirve para hacer mediciones de costeo. Si bien es cierto, COCOMO no resuelve completamente el problema de cómo costear un producto de software, es importante porque es uno de los primeros modelos que se elaboró para esta problemática de costeo. Que hasta ahora es muy complicado de decidir o definir cuánto cuesta el desarrollo de un producto y por ende poder darle al cliente una proforma, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda a resolver eso? Y otra cosa por la cual es famoso también Barry Boehm es por la definición del modelo espiral, y dentro del modelo espiral una variante que se llama el espiral WW, la W es de ganancia. Entonces, lo que él hizo es aplicar el concepto de todos ganar, de ganancia a ganancia, al desarrollo de software, y entonces ahí nació el modelo espiral WW. Entonces, en efecto, eso como para mencionar dos de las cosas, digamos, más conocidas que ha hecho Barry Boehm, ¿no? Y otra nota curiosa en el caso de Boehm es que él, tanto su pregrado como su maestría como su doctorado es en realidad en matemáticas, lo cual también demuestra la estrecha relación que hay entre lo que es un pensamiento matemático y digamos, y el desarrollo de las habilidades informáticas, ¿no? Entonces van de la mano, y una buena formación matemática, como digo, ha demostrado que es útil para poder ejercer adecuadamente la informática. Les digo también por mi caso, no hemos conversado mucho, pero por ejemplo yo mis primeros 2 años de universidad los hice en la carrera de matemática pura, y al tercer año pues me pasé a informática. Entonces, por eso les digo que también por experiencia propia, el tener un background matemático como que te da más bases, o como que no sé, le sintoniza un poco a tu procesamiento mental cognitivo hacia lo que es algorítmica, programación, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cosas que nosotros tenemos que hacer de nuestro lado. Listo. Ayúdame, por favor, con la pregunta 7 para hablar ahora de Víctor Vasili. Ok. 7. Escriba una breve reseña de la vida de Víctor Vasili y sus principales contribuciones al avance del cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software. Entonces, nació en Estados Unidos en 1940 y es profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Maryland, Facultad de Computación, Matemáticas y Ciencias Naturales. También Vasili ha estado trabajando en la medición, evaluación y mejora del proceso y producto de desarrollo de software por más de 30 años. Y por último, Vasili también fue uno de los fundadores y directores del Laboratorio de Ingeniería de Software en la NASA, en el GSFC. Así es. Dime, a tu criterio, esto de un poco leer sobre las personas que han aportado en la informática, ¿le encuentras tú alguna utilidad para tu formación? ¿O mucha, poca, nada? ¿Y por qué? De los personajes, como en este caso estos dos profesores,
Tal vez me ayuden solo a conocer un poco el background de lo que ellos tuvieron, ¿no? Tal vez de lo que hicieron y de lo que pueden hacer. También de lo que sus estudiantes o gente que lo sigue también tiene como importancia en el software. Pero para mi desarrollo, para lo que yo estoy interesado, sinceramente no le veo un gran aporte, tal vez solo para tal vez conocer lo básico, pero no como para algo, para profundizar en ello, solo para tenerlo de referencia nada más. Ok, está bien. Gracias por tu aporte. Y una cosa más que quisiera agregar de Víctor Basile es que no se olviden que él es el creador del modelo GQM, ¿no? Que es el modelo justamente que estábamos estudiando en este capítulo. Vamos a continuar con Bolívar Román, por favor. Puedes abrir tu micrófono y ya abro tu tarea. Claro, Inge. Y ya les voy a abrir, por cierto, lo de las fechas para que ustedes puedan volver a revisar sus tareas también. No vale la pena que no las puedan ver, la idea es que estén disponibles para ustedes. Déjame ver si te encuentro acá. ¿Cómo estás, Bolívar? ¿Cómo has pasado? Bien, Inge, ahí en casa. Estamos todos. ¿Y qué tal te fue este bimestre en notas? Sí, se me fue bien, Inge. Bueno, Y nomás, tal vez un poco de inconvenientes con algunos profesores, pero de ahí fuera de eso no. bueno, pero eso siempre hay también en todos los semestres. Bueno, ya estamos aquí. Ayúdame, por favor, con la pregunta número 8. Nos lees la pregunta y la respuesta que tú pusiste. Ya, Inge. Acorde al documento Software Defect Reduction, ¿por qué son importantes las prácticas personales disciplinadas de los desarrolladores? Bueno, en el artículo leí que y por eso puse según el documento, estas prácticas pueden reducir la tasa de introducción de defectos en el software hasta en un 75%. Y estas técnicas pueden ser Clean Room y PSP. Según los datos de la NASA, se redujo la tasa de fallo de las pruebas y además se redujo el esfuerzo para corregir los errores en la manera que solo el 5% de los de arreglos tomó más de una hora y con otros procesos se hacían comparaciones y bueno, estos arreglos tomaban un tiempo mucho más largo, considerable. Entonces, esas fueron las conclusiones que obtuve de la lectura. Es correcto. Espérame ahí un ratito. Quisiera hacer un par de críticas constructivas a tu trabajo. Uno es, en general, no se olviden que es súper importante cuidar también la forma, no solo el fondo, ¿no? Por ejemplo, el tema tildes, he insistido todo el semestre, voy a seguir insistiendo. Por ejemplo, prácticas es una esdrújula, ¿no? Por lo tanto, se tilda en la A. Luego, acuérdense que también hemos dicho que cuando hablamos de cosas de calidad, para evitar la subjetividad, tratamos siempre de cuantificar. Entonces, aquí está muy bien hecho el tema de utilizar los porcentajes, no tanto el 5% como el del 75%. Sin embargo, acá Carlos sí pudo haber sido un poco más, incluso más exacto, o dar mayor información cuantitativa, porque en efecto el documento dice que cuando tú aplicas disciplina como desarrollador, logras reducir tu tasa de producir defectos, ¿no es cierto?, como el que está programando, hasta en un 75%, pero también aquí hubiera sido bueno poner el valor desde cuál es, que es desde 25%. Porque si no, un poco la expectativa de quien te lee va a estar en el 75%, pero en realidad el rango va entre 25 y 75%. Sin embargo, incluso el rango más bajo, es decir, a los que peor les ha ido aplicando disciplinas en el desarrollo, de 25% ya es bastante, ¿no? Eso significa que se han ahorrado se han ahorrado 25 defectos de cada 100 cuando han aplicado prácticas disciplinadas de ingeniería de software como usar CleanRoom, PSP, TSP y cualquier otra práctica en general de disciplina. Entonces, a lo que yo quisiera llamar es la atención a todos ustedes es justamente a la palabra o a la idea de prácticas personales disciplinadas. Entonces, cuando dice personal, significa justo eso, que cada desarrollador de manera individual, de manera disciplinada, utiliza cierto conjunto de prácticas que le hacen ser, o que le evitan, o que le ayudan más bien
a disminuir la cantidad de errores que comete y por ende la cantidad de defectos que inserta en el producto de código. Como digo, el rango va entre 25% y efectivamente hasta un 75%. Es un rango bien importante, solamente siendo disciplinados. Y les digo, eso se aplica no solamente en tu vida como desarrollador, sino en tu vida en general. Cuando uno aplica disciplina en la salud, en el estudio, en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones personales, de pareja, de amistad, cuando tú aplicas disciplina, siempre te va a ir mejor. Entonces, eso es solamente un reflejo de una actitud disciplinada que es importante ir cultivando. ¿Me ayudas, por fin, tú mismo con la pregunta número 9? Claro, Inge. Acorde al documento Software Defect Reduction, ¿por qué son importantes las revisiones entre pares? Ya. Estas revisiones pueden capturar hasta el 60% de los defectos. Numerosos estudios confirman que las revisiones en pares permiten detectar entre el 31 y 93% de los defectos, con una media del 60%. Además, es más efectivo encontrar fallas en etapas iniciales del proyecto que dejarlos para encontrarlas en fases posteriores, porque esto representa mayor costo en el proyecto, como ya habíamos aprendido. Correcto. De hecho, nosotros vamos a cubrir el tema en la técnica de revisiones en pares en este capítulo y vamos a hacer incluso un trabajo, una tarea al respecto, ¿no? Porque justamente por la importancia que tiene esta técnica de revisión para reducir la cantidad de defectos. Y aquí sí están todos los números que estaban reportados y que nos dejan ver claramente, ¿no? Si es que estamos hablando de que lo más bajo es 31% y lo más alto es 93% en detección, pues eso es súper alto, eso es un porcentaje súper bueno, ¿no? Si nos vamos por el lado más bajo, significa que aproximadamente 1 de cada 3 defectos que están en el producto de software pueden ser detectados simplemente utilizando una técnica de revisión. Entonces, eso es súper importante y vamos a complementar estas técnicas de revisiones que son técnicas manuales con también la utilización, como hicimos en el proyecto, de herramientas automatizadas, ¿no? Entonces, en el laboratorio de hoy vamos a aprender una herramienta que se llama SonarQube y vamos a ver cómo esta herramienta nos ayuda también a hacer una primera pasada, digámoslo así, de revisión de defectos y otros problemas de calidad en un código, ¿no? En un proyecto de software. Entonces, tomen en cuenta o nos queda pendiente hacer la clase en la que vamos a estudiar la técnica como tal de revisión y hacer una tarea de ello, ¿no? Y ojalá que una vez que ya tengamos clara cómo funciona una técnica de revisión, ustedes se animen a aplicarla siempre de manera regular en todos sus proyectos de desarrollo, porque es nuevamente una de las técnicas más eficientes para poder reducir la cantidad de defectos que se insertan en un producto. Listo, muchísimas gracias, Bolívar. Voy a dar la palabra ahora a Gaby Ramos, por fin. ¿Estás por ahí, Gaby? Era de Gaby, parece que no. ¿Alguien que le quiera reemplazar a Gaby, por favor? Y solo nos falta una pregunta. ¿Voluntario, voluntaria? No, nadie. David Panimbosa, por favor. Sí, Inge, disculpe. No te Tuve preocupes. problemas de acabo de llegar. ¿Qué pregunta estamos? Disculpe. La pregunta número 10, ya te pongo en tu... sí, la 10, ahí estás. Si nos puedes, por favor, leer la pregunta y cuál fue tu respuesta. Ok. Por cada uno de los 3 valores del SPI manifiesto, seleccione el principio que le pareció más interesante y explique en qué consiste y por qué lo seleccionó. Total, 3 principios seleccionados. Y bueno, los valores eran personas, negocio y cambio. En personas, el que me interesó más era el de motivar a los involucrados. Y
Y en sí es porque ayudaba en la organización a que los intereses se comprometan y los objetivos planteados de la organización y que se sientan motivados y que de esa manera sean más productivos y tengan mejor rendimiento en sus labores. Y en sí ese fue el motivo de involucrados. En el de negocio, el de crear una organización de aprendizaje. Eh, Me gustó este aspecto y lo quise resaltar porque se basaba en facilitar el aprendizaje continuo en la organización y de compartir experiencia y conocimientos con todos los miembros, porque así se mejoraba y optimizaba mejor el ambiente y la mejora personal de los miembros, porque pueden estar mejor preparados y no necesitan tanto tiempo para adquirir la experiencia que tenía la organización. Y en cambio, no pierdas la perspectiva o los objetivos, no, más o menos así era la traducción que le di, y era de definir metas, objetivos y planificar a medida de ellos cómo alcanzarlos. El evitar hacer unos trabajos que te puedan desviar de tu meta oficial y que te mantengas centrado. Ese es en sí es principio. Y así contribuir en un plan de mejora mediante objetivos de la empresa y motivar a los miembros a cambiar su comportamiento, que es lo que a veces hacía que se desvíen de las metas planteadas. Es correcto, gracias David. Entonces, bueno, en esta lectura del manifiesto CPI, como ustedes vieron, son apenas 3 principios, ¿no es cierto? Personas, negocio y cambio, perdón, 3 valores, y dentro de cada uno de estos valores hay un conjunto pequeño de principios, ¿no? Y mi interés era que ustedes revisen este documento y pues lo tengan como un recurso adicional para cuando ustedes estén en la posibilidad de plantear un esquema de mejoramiento de procesos de software dentro de una organización. O si trabajas solo o trabajas como es en un emprendimiento tuyo, pues tengas este documento como una base de las cosas que tienes que tomar en cuenta para poner en marcha este asunto de mejorar los procesos que tengas en pie para hacer el desarrollo de software. Ok, muchas gracias a todos los que me han ayudado. Con eso cerramos el capítulo de métricas y mejoramiento de procesos, que es un capítulo, como ustedes ven, muy corto. Y ahora sí abrimos el último capítulo de la materia y ya entramos en recta final durante lo que nos queda de tiempo. Y bueno, Gaby, ya saludo, no hay problema, Gaby, ya te acabo de leer ahorita, no hay problema. Y entonces les voy a compartir mi pantalla nuevamente, o ustedes pueden entrar también al aula virtual en sus respectivos compus, para que abramos ahora sí el último capítulo. Déjenme ver, lo voy a poner acá en modo estudiante y aquí estamos. Entonces tienen ustedes ya abiertos el capítulo número 5 que se llama pruebas de software. Específicamente lo que vamos a ver en esta semana tiene que ver con el proceso de pruebas. Entonces, primero rápidamente una visión al contenido de esta semana. En recursos tienen ustedes 2 elementos. El uno es un conjunto de diapositivas que las vamos a ver juntos el día de hoy. Es una introducción al ISTQB, que es la organización de pruebas de software, de la cual vamos a tomar como base el sílabo o contenido de este capítulo, ¿no? Y la otra es un enlace al libro de texto que vamos a utilizar durante este último capítulo. Entonces, cambiamos de texto. Esta vez vamos a usar el texto que se llama Fundamentos de Pruebas de Software, que está en español, que los autores son Res Blacks y un amigo mío que se llama Gary Rueda. Ellos dos son fundadores, digámoslo así, o han sido miembros desde su fundación de ISTQB, y trabajan en conjunto tanto en Estados Unidos como en varios países de Latinoamérica. Gary es boliviano, de hecho. Entonces vamos a utilizar el libro de texto de ellos para revisar, no todo el libro, obviamente, sino igual que hicimos el bimestre pasado, solamente ciertas secciones de los capítulos que nos competen para lo que está establecido en nuestro sílabo. En cuanto a actividades, entonces están abiertas 2 actividades. Aquí me falta una. No se puso, denme un segundo.
No sé qué le pasó, si no me aparece ahorita, Bueno, vamos a tener dos actividades, no sé dónde se me desapareció la otra, ya le voy a activar. La una es el informe individual de laboratorio, del cual vamos a hablar ahorita mismo, y la segunda es la que me falta, que es la actividad que tiene que ver con la lectura del libro de texto. Entonces, vamos a empezar entonces con el tema de laboratorio, ¿no? Entonces voy a proceder a hacer la explicación y también la demostración práctica acá en la pantalla de lo que ustedes van a hacer en sus respectivas casas para replicar. Si gustan, ahorita mismo pueden ir trabajando parte del laboratorio y capturando pantallas para el informe, ¿no? Entonces les voy a mostrar primero el informe, ya vamos a ver tranquilamente todas estas especificaciones, pero si tú te fijas, al final, voy a entrar, ¿no? Al final del texto de las especificaciones está la plantilla. Entonces esta plantilla te la descargas, como lo estoy haciendo ahorita yo. Me avisan si lo que yo estoy queriendo mostrarles no se ve, pero ahorita estoy mostrando ya el documento en Word de la plantilla, ¿no? Entonces vamos a recorrerle, por ser nuestro primer laboratorio, vamos a revisar el contenido de la plantilla y lo que se espera cómo ustedes deben llenar cada vez que entreguen un informe de laboratorio. Los informes son individuales, ¿no? Entonces, la plantilla viene en Word, lo primero que tendrías que llenar es el tema, en este caso el tema es calidad de código. Y luego tenemos todas estas secciones que ya vamos a ir revisando una por una, que es lo que tienes que llenar. Entonces, acá pues se te pondrán ya los números de página conforme los rellenes. Entonces, la fecha en que entregas el laboratorio, tu nombre, el tema del laboratorio, que en este caso es calidad de código, no se olvide. En objetivos tú mismo vas a escribir uno o más objetivos, mínimo uno. No se olviden que un objetivo empieza siempre con un verbo infinitivo. Entonces, les doy algunas ideas de objetivos que podrían poner para este laboratorio cuya tema es calidad de código. Un primer objetivo podría ser evaluar la calidad de código de un producto de software X, y entonces ahí le pondrías el nombre del producto de software que vas a evaluar, porque cada uno de ustedes va a elegir el producto de software que desee evaluar. Un segundo objetivo podría ser aprender a utilizar la herramienta SonarQube para realizar evaluación de calidad de código. O podrías hacer un solo objetivo con esas dos ideas o cualquier otro objetivo o redacción que tú consideres que es el objetivo con el que tú vas a trabajar o para el que tú vas a hacer este laboratorio. Es decir, en otras palabras, aquí expresa tus objetivos de aprendizaje, ¿sí? Lo que tú quieres o consideras que vas a aprender haciendo este laboratorio. En el marco teórico, como dice aquí, vas a poner definiciones de 3 o más conceptos relacionados con este laboratorio. Entonces, igual les doy ideas de conceptos que puedes utilizar. El marco teórico podría tener un marco teórico sobre SonarQube, que es la herramienta que vamos a utilizar. 2, podría tener una parte de teoría sobre lo que es calidad de código. ¿Sí? Y 3, podrías tener cualquiera de los elementos que vamos a hacer la medición, que ya les vamos a revisar arriba, como por ejemplo la misma complejidad de código, o el concepto de code smells, o el concepto de vulnerabilidades, o el concepto de código duplicado. De hecho, yo les recomendaría que traten ustedes de llenar en el marco teórico todos aquellos conceptos con sus definiciones que sean para ti nuevos, ¿no? Porque recuerden que la idea de hacer un trabajo es tu aprendizaje. Entonces, al llenar este marco teórico, te aseguras que aquellos conceptos que para ti son nuevos o que quieres que sean más claros para ti, uses como pretexto el escribir este marco teórico para que tú mismo te vayas aclarando en esos conceptos. Entonces, siéntanse libres de poner tantos conceptos y definiciones como tú sientas que necesitas para tú mismo aclararte, ¿no? Esa es la idea del marco teórico, que quien escribe se aclare conceptualmente en la base teórica, pues, de lo que se va a realizar.
Entonces, ese es el capítulo número 2. No les he puesto restricciones de cantidad de páginas para dejarlo abierto, como digo, más bien a lo que tú consideres que es conveniente y necesario para ti. Sin embargo, no tiene tampoco mucha, digamos, ganancia para ti el hacer cut and paste de decenas y decenas de páginas, por exagerar, ¿no? Es preferible un concepto sucinto, corto, conciso, que te ayude más bien a ti mismo a recordarte de qué se trata esa definición. Entonces, no se alarguen demasiado en el marco teórico, solamente lo justo y necesario como para que tú o alguien como tú que leyera tu informe puede con ese marco teórico tranquilamente referenciarse para lo que viene después. Capítulo número 3, aquí empieza ya la parte práctica. En la sección número 3 vas a colocar capturas de pantalla de tu equipo, de todo lo que hayas instalado y o configurado. Por eso se llama instalación y o configuración del ambiente de pruebas y las herramientas de pruebas. Entonces, este concepto de ambiente de pruebas lo vamos a ir viendo más en detalle conforme avancemos en el capítulo, pero como ustedes ya se imaginarán y como su nombre lo dice, el ambiente de pruebas va a abarcar tanto el hardware base como el software base utilizado para hacer el laboratorio. Entonces, en hardware base, eso implica el equipo como tal. Entonces tendrás que decir, utilicé una laptop HP de procesador Core i7, etcétera, ¿no? Luego, si ya pasas de la parte de hardware, pasas a la parte de software base, es importante que digas el sistema operativo. Entonces utilicé Windows 10, por ejemplo, la versión tal, o utilicé Ubuntu la versión tal, o utilicé Linux la versión tal, donde quiera que sea el sistema operativo en el que trabajaste. Luego, si tu práctica requirió uso de navegador, de igual manera, ¿qué navegador y qué versión? Si requirió uso de un ambiente integrado de desarrollo, por decirte algo, Eclipse, entonces, ¿qué versión de Eclipse? En este caso vas a requerir la herramienta SonarQube, entonces, ¿qué versión de SonarQube? Y vamos a trabajar sobre un ambiente en la nube que se llama SonarCloud, entonces, ¿qué versión de SonarCloud? Y los enlaces respectivos. Entonces, todo eso como capturas de pantalla, ¿no? Para ir demostrando cómo quedó configurado tu ambiente. Y al final, una pequeña tabla donde está el resumen de estas especificaciones de hardware y software utilizado para la práctica. La idea tras de esta sección 3 es que tu informe pueda ser replicable por cualquier otra persona que quisiera repetir tu práctica, ¿no? Digamos que tu informe está en la nube y un estudiante de informática en algún lugar del mundo le parece súper interesante esta herramienta y quiere aprender usando como base tu informe. Entonces, el marco teórico le va a servir y sobre todo esta sección 3 le va a servir para él guiarse con tus capturas de pantalla y con tu tabla final como para tener, poder tener la posibilidad, pues, de replicar tu ambiente de pruebas en su propio ambiente. Esa es la idea de la sección número 3. La sección número 4 ya es el desarrollo de la práctica como tal y se divide en 2 secciones. Por cierto, este informe es un informe reducido porque oficialmente en la POLI existe un documento que se llama Documento para Informes y Prácticas de Laboratorio que tiene más secciones. Entonces, me he tomado la libertad de hacer una plantilla reducida o más, digamos, optimizada para que pues podamos trabajarla así en modalidad virtual, ¿no? Entonces, bueno, en esta sección 4 de desarrollo de la práctica, solamente 2 subsecciones. La primera, donde van a estar los resultados y el análisis ahí mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que vas a hacer es poner capturas de pantalla de cada resultado. La herramienta te va a aportar los resultados. Entonces, tú capturas el resultado y debajo pones el análisis. Por ejemplo, digamos que te dijo que el porcentaje de código duplicado, se me ocurre, es 25%. Entonces capturas, sacas una captura de pantalla de donde la herramienta te puso el 25% y luego abajo pones tu análisis, ¿no? Entonces tu análisis dirá, consideramos que 25% es un nivel muy alto de código duplicado, no es conveniente porque el código duplicado aumenta la complejidad, aumenta la mantenibilidad del producto y por lo tanto debe ser reducido.
Entonces, ese ya es como como su nombre lo dice, es lo que tú sugieres o técnicamente indicas en función del valor que te dio la herramienta. Entonces, la herramienta te da un valor cuantitativo, tú le das lo cualitativo a ese valor a través de hacer este análisis o esta explicación, ¿sí? De qué es lo que significa ese valor. Ahora, ¿qué tal que te da un buen valor? Por ejemplo, digamos que el resultado que estás analizando es vulnerabilidades de seguridad y te salió 0. Entonces, tu análisis, ¿cuál será? Este producto de software, desde el punto de vista de seguridades, está muy bien, dado que la herramienta no logró detectar ningún problema de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, es como tu comentario, tu indicación, tu explicación del resultado numérico. Y eso por cada uno de los resultados que ya vamos a ver en el aula, cuáles son los que necesitamos sacar. Todos te va a dar la herramienta, entonces tú no tienes que hacer realmente ningún cálculo. Los cálculos te los da haciendo la herramienta, tú lo que tienes que hacer, y esa es la parte más importante de tu trabajo, es el análisis. Y al final, incluir una pequeña tabla con el resumen de todos los resultados para alguien que esté de apuro y no tenga chance de leerte uno por uno resultado, análisis, sino que quiera darle un solo vistazo rápido a todos los resultados, le haces una tablita resumen ahí. Y en la sección 4.2, que también es muy importante, las mejoras de calidad propuestas. Entonces ahí necesito que en función de tu propio análisis, escojas las 3 o más mejoras que tú propones que se debe realizar en este producto de software. Entonces, como en el ejemplo hipotético que daba, me salió un número alto de código duplicado, una mejora sería refactorizar el código para eliminar el código duplicado. ¿Sí? Y así sucesivamente. La sección 5, conclusiones. Las conclusiones quiero que las expreses en función de tu aprendizaje en la práctica. Entonces, poner 2 o más conclusiones personales sobre lo aprendido en esta práctica. Entonces, primero, después de haber realizado esta práctica, encuentro que la herramienta es muy buena, o encuentro que la herramienta no tiene suficiente facilidad de uso, o encuentro que la herramienta es muy difícil de instalar, lo que te haya pasado, ¿sí? Entonces ahí pones de 2 o más conclusiones, mínimo 2, ¿no? Y las recomendaciones es algo que me va a servir a mí, poner 1 o más recomendaciones para mejorar los futuros laboratorios. Nuevamente, como estamos en nuevo formato, pues me interesa mucho también que ustedes me vayan también indicando cómo desde el lado de ustedes se va desarrollando los laboratorios y qué podemos mejorar. Pues cualquier recomendación que ustedes me puedan dar para que los siguientes laboratorios sean más efectivos y podamos ser más eficientes, pues este es el lugar. Entonces, mínimo 1 o si no más recomendaciones para mejorar a futuro los laboratorios. Luego, todas las referencias, especialmente las que tienen que ver con el marco teórico, tienen que ser referenciado y también las referencias a las herramientas, ¿no? Y cualquier cosa que quieras incluir en anexos, pues es opcional. Entonces, ese es básicamente el informe de laboratorio que vamos a presentar. Si hubiera alguna pregunta, voy a abrir ahorita un ratito de pantalla. Rafael, tienes alzada la mano, no sé si se te quedó desde que empezamos o si querías hablar. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede abrir el micrófono o alzar la mano en cuanto al informe. Ok, sí, es un informe bastante normal, digámoslo así. Ahora vamos a ver las especificaciones. Andrés, dale. Dime. Profesor, una cosa que el laboratorio creo que tiene una fecha en junio de 23 de enero del 2020, así que para que le ponga la fecha adecuada. Ya, gracias. En el aula. Sí, seguramente Sí. se me quedó mal. Ya le voy a revisar eso y también porque no sale la otra tarea. Gracias por hacerme notar. Chévere. No, el laboratorio, como siempre, como todas las tareas, va a estar abierto hasta el domingo a las 10 de la noche. Entonces ya le voy a cambiar. Gracias por hacerme notar. Bueno, pues voy a regresar entonces al aula para ahora sí mostrarles Y sí, tiene razón, está muy mal esa fecha. Es hasta aquí
aquí le voy a ver ahorita, hasta el domingo 23 de agosto. Me he ido enero en vez de agosto. Qué chistoso. Listo. Ya le cambio. Entonces vamos ahora sí a ver las especificaciones y yo voy a ir haciéndolas acá en pantalla para que ustedes vayan tomando nota o si quieren de una vez ya vayan haciéndolo también en sus casas, ¿no? Y así ganan tiempo. Entonces, estuve pensando cómo hacer este laboratorio. Normalmente los laboratorios los hacíamos pues en el tercer piso y entre nosotros mismos nos repartíamos el trabajo para pues hacer las instalaciones, las configuraciones y poder hacer la práctica juntos. Como eso ya no es posible, pues en este caso lo que vamos a hacer es migrarnos a la nube para que ustedes no tengan que hacer demasiado trabajo manual o operativo en sus equipos y además tomando en cuenta que no necesariamente tenemos todas las prestaciones, ¿no? De memoria, espacio en disco, internet y demás como para poder hacer todas las instalaciones. Así es que vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a utilizar la herramienta que vamos a utilizar, se llama SonarQube. Esta herramienta sirve, como el nombre del laboratorio lo dice, para analizar calidad de código, pero la vamos a utilizar desde un servicio en la nube que se llama Sonar Cloud. Entonces, el Sonar Cloud va a ser la clave para que nuestro laboratorio sea lo más sencillo posible, porque en Sonar Cloud ya existe una instancia de SonarQube lista para ser usada y nos dan acceso gratuito, me parece que por 15 días. Es suficiente para hacer este laboratorio. Entonces, aquí tienes el enlace, lo voy a abrir. Entonces, cuando tú te vas a este enlace, como ves acá, te aparece esta pantalla, que en mi caso, no estoy logueada, en donde en mi caso me va a permitir hacer el login, y en tu caso, como es la primera vez, tú vas a irte a la opción de registrarse, que no sé si a mí ya no me aparece porque yo ya estoy registrada, pero te aparece acá al lado otra opción que dice Register, con la típica, ¿no? Que te pide tu correo electrónico, algunos datos tuyos, etcétera, etcétera. Y obviamente vas a seleccionar la opción gratuita. Entonces, en este caso, yo me voy a loguear y me voy a loguear con mi cuenta de GitHub, ¿no? Entonces, les recomiendo loguearse donde ustedes tengan proyectos. Por ejemplo, me imagino que en GitHub o GitLab o en Azure, donde tengas proyectos, ¿no? Entonces, yo me voy a loguear con GitLab, que es el que yo utilizo. Entonces, ahorita yo ya estoy entrando al Sonar Cloud. Bueno, no estaba logueada, pero ahorita vamos a ver. Listo. Ahorita sí, como ustedes ven, ya estoy aquí con mi imagen de que ya estoy logueada yo y aquí estoy ya dentro de mi interfase de Sonar Cloud. Entonces, cada uno de estos pasos, tú vas capturando pantallas para que lo incluyas en tu informe. Entonces, esa es la primera, la cosa número 1, ¿no? Registrarte y poder llegar a la pantalla en la cual ya estás logueado en Sonar Cloud. Lo segundo es revisar las instrucciones de uso. Entonces, mi recomendación es siempre darse un tiempito para leer rápidamente las instrucciones. Entonces, aquí les he puesto yo el enlace de la herramienta SonarQube como tal. Entonces, aquí tienes la guía de usuario en donde te va a dar toda la información de cómo utilizar la herramienta y de todos los parámetros que marca y que son los que yo te voy a pedir. Entonces, también este enlace a la guía de usuario te va a servir para hacer el análisis. Porque aquí te vas a enterar qué significa cada métrica y en base a eso vas a poder hacer el análisis respectivo para el producto que tú escojas, ¿no? Como dije, cada uno de ustedes va a seleccionar un producto. Yo les recomendaría que sea algo que ustedes hayan desarrollado en semestres anteriores y lo tengan subido en GitHub, por ejemplo. O si es que lo tienes en tu ambiente local, ahí sí te tocaría instalarte con Docker o a mano una versión de SonarQube local. Entonces, eso ya les dejo a elección de ustedes. Entonces, vamos a utilizar la herramienta para obtener los resultados de un proyecto propio. Ahora, si no es posible que utilices un proyecto propio porque no tienes en el equipo con que estás actualmente o porque no lo tienes subido en GitHub o en GitLab, también podemos utilizar proyectos de terceros.
Hay gran cantidad de proyectos open en GitHub que tú puedes utilizar y en GitLab también, ya les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? La única restricción es que sea escrito el proyecto en uno de los lenguajes que son analizados por SonarQube. Por cierto, SonarQube analiza más de 33 lenguajes de programación, entonces hay casi para todos los gustos. Como les dije, lo más sencillo es que ese proyecto sea tuyo, o sea de terceros, o sea público, esté en una de estas dos plataformas que son las con las que se conecta directamente el SonarCloud. Entonces, por ejemplo, para darles a ustedes una idea, yo hice una búsqueda en en GitLab y me encontré este proyecto de comercio electrónico, que lo voy a abrir acá con el enlace que les estoy mostrando. Entonces, fíjate que aquí ya directamente, acá está, acá arriba, y tú harás la captura, acá arriba se ve el nombre del proyecto, que en este caso es este proyecto de comercio electrónico, y acá se te va a empezar a mostrar todos los resultados, ¿no? De que ya corrió. Se demora un poquito cuando corre, como yo ya le corrí, obviamente salió de golpe. Y para ir en orden, este es el overview. Entonces, esta pantalla es muy importante que captures en tu laboratorio, la que ahorita está en pantalla, ¿no? Porque esta es donde te marca el Quality Gate, que significa la compuerta de calidad, que en este caso, este producto, el que yo estoy evaluando, que es el WooCommerce, medio verde, medio paz, que significa que sí pasa el nivel de calidad y según la herramienta, este producto sí podría ir a producción. Sin embargo, noten cómo acá abajo está una serie de métricas que la herramienta me da, ¿no? Entonces, para empezar, métricas de confiabilidad. Recuerden que dijimos que la confiabilidad era como la métrica era como la característica más importante. Entonces, fíjense en que aquí determina 429 bugs o errores y su factor es de. Entonces, el factor de confiabilidad en este caso, significa que dentro del código hay al menos un defecto que es bloqueador. Bloqueador significa que básicamente el producto se podría caer por culpa de ese defecto. ¿Sí? Entonces, realmente sí hay un riesgo en sacarlo a producción a pesar de que nos esté dando en verde acá arriba. Y ese es un análisis que ustedes tienen que hacer. Eso en cuanto a confiabilidad. En cuanto a seguridad, fíjense que aquí me dice que este código tiene 8 vulnerabilidades de seguridad, asimismo con un factor E, y tiene 153 hotspots de seguridad. Un hotspot es un código que es potencialmente vulnerable. O sea, no es todavía una vulnerabilidad, pero es un código que debería mejorarse desde la perspectiva de seguridad y hay 153 en este caso. Si bajas un poco más, estoy en la pestaña de Overview, ¿no? Si bajas un poco más, la herramienta te va a marcar las métricas de mantenibilidad. Entonces, una métrica importante es la deuda técnica. La deuda técnica es la cantidad de esfuerzo que tomaría corregir todos los problemas de calidad que tiene este código. En este caso, está calculado como 239 días. ¿Sí? Es decir, lo que está diciendo es que un ingeniero depurador se demoraría solito, ¿no? Se demoraría 239 días en corregir todos los problemas de calidad de este código. Por supuesto, si no es uno, sino una docena, van a ser menos días, ¿no? Entonces, esto está calculado para un solo recurso humano trabajando normalmente. ¿Y por qué tanto tiempo? Si acá arriba no hay tantos problemas, aunque bueno, 429 watts sí es más o menos, es por el tamaño del código y también por la cantidad de codesmels. El codesmel no es un bug, por eso no está acá arriba. Un bug, como sabemos, de hecho, es un defecto presente en el código. Un codesmel es algo que le quita calidad al código y debería ser refactorizado para poder limpiar ese código. ¿Sí? Entonces, un codesmel es un problema de calidad, pero no es un problema tan grave que se convierte en un defecto. En este caso hay 7,600 codesmels. Y en tema de duplicaciones, este código tiene 1,300 bloques duplicados, bloques de código, que representan el 18.9% de duplicaciones. Como dijimos, un nivel alto de duplicación te lleva a problemas de mantenibilidad. Para tener una idea del tamaño del producto, acá arriba
En esta esquina de acá, tú puedes ver las métricas de líneas de código, justo la que estábamos diciendo que no es la métrica más inteligente que podamos usar, pero que todavía nos da una idea para saber el tamaño. En este caso son 183,000 líneas de código, y aquí nos está marcando la distribución de esas líneas de código en distintos lenguajes de programación. 120,000 líneas de PHP, 41,000 líneas de JavaScript, 17,000 líneas de código de CSS, 4,900 de XML y 5 páginas de HTML. Esto es todo el producto que ha sido analizado. Entonces, estas son las cosas que tú vas a ir capturando para ir resolviendo el laboratorio. Entonces, me voy a volver acá a donde estábamos, ¿no? Entonces, estábamos en la opción número 3, que decía utilizar la herramienta para obtener resultados de un proyecto propio de terceros en uno de los lenguajes que soporta SonarQube, cuya fuente está en GitHub o GitLab. Por ejemplo, este proyecto que yo planteé. Entonces, ustedes pueden también, al igual que yo, usar un proyecto que no sea de ustedes, pero obviamente que sea distinto del que yo les estoy mostrando, ¿no? Entonces, aquí arriba, donde dice Search for Project, tú le puedes hacer búsquedas por distintos tipos de cosas, ¿no? Y te van a salir listados de proyectos que ya están analizados en Sonar Cloud, utilizando el SonarQube, y puedes escoger alguno de ellos. Entonces, eso si es que no quieres o no puedes hacer un proyecto tuyo propio, que yo sí te recomendaría, porque eso te va a dar una idea de qué cosas has cometido como defectos en desarrollos anteriores, y eso te va a ayudar a mejorar también, ¿no? Entonces, como dice aquí, opcionalmente puedes instalar SonarQube localmente para usar un proyecto cuyas fuentes estén también en un ambiente local. Y aquí les estoy dando un enlace donde pueden encontrar instrucciones paso a paso para hacer una instalación local de SonarQube, si es que así lo quisieras. El SonarQube se presenta siempre en navegador, en el puerto 8080. Entonces, si tú lo instalas localmente para encontrar esta pantalla, para que te salga esta pantalla, lo que tendrás que poner aquí en el URL es localhost dirigido hacia 8080. Entonces, si sigues los pasos de instalación y levantas el servidor localmente, entonces acá le usas a través de localhost. Como es esto direccionado hacia el puerto 8080 y estás al otro lado. Eso si quieres hacer una instalación local, que es opcional. Cuarto punto, ahora sí vamos con lo del informe. Elaborar un informe de laboratorio utilizando la plantilla Word. El informe debe incluir resultados y análisis de los siguientes aspectos. Entonces, en lo que es confiabilidad, el estatus del Quality Gate, que es esta cosita de acá verde o roja o tomate que te dice si pasa o si no pasa. Ese es el punto número 1. Punto número 2, en confiabilidad, bugs, conteo por nivel de severidad, rating y esfuerzo de remediación. Es decir, cuánto tiempo me va a tomar corregir cada uno de esos bugs. ¿Sí? Entonces, eso lo vas a encontrar si le das clic acá. Entonces, si yo le doy clic, fíjate que ya se me abre y yo ya tengo todos los detalles de los bugs, uno por uno. ¿Sí? Incluso puedo ver el tipo, por eso decía por rating. Entonces, en este caso tengo un bug crítico, que es el más fuerte, el más grave, y tengo varios major. Si ven acá que están todos estos major, y si me bajo lo suficiente, tal vez por abajo encontremos unos que digan minor. Bueno, son 429, entonces tendríamos que seguirnos bajando. Veamos, aquí está. Entonces aquí, fíjense que ya me dejó de mover. Fíjense que aquí se acaban los major y empiezan a aparecer los minor. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo acá, por nivel de severidad, es justamente eso. ¿Cuántos hay críticos? ¿Cuántos hay major? ¿Cuántos hay minor? ¿No? Y cuánto tiempo me va a tomar como es esto, resolver todos ellos. Eso lo encuentras también ahí en la pantalla de detalle de los bugs. Vamos a seguridad, vulnerabilidades, el conteo por nivel de severidad. Entonces, nuevamente, te vas acá a la pantalla principal, que es el overview, y te vas acá en vulnerabilidades. Entonces, aquí van a aparecer, en este caso no son muchas, están las 8 vulnerabilidades que tengo, ¿no? O también te puedes ir por acá
Hay varias opciones, si ves, aquí tienes, por ejemplo, el remediation effort, en este caso, para las vulnerabilidades, aquí está 1 por 1, 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto, tomaría 8 minutos, como dice aquí, resolver. Entonces, eso es lo que te está preguntando acá cuando dice el remediation effort, ¿no? Entonces, te dice también cuántos hotspots, y las categorías por tipo de error de seguridad, que son estos 3 tipos que también encuentras en la herramienta, ¿no? Entonces, obviamente te tienes que leer un poquito el manual, pero aquí están, por ejemplo, los security hotspots, son 153, y aquí están marcados incluso en qué parte del código están esos problemas, ¿sí? Entonces, aquí están los distintos archivos de código, el review rating, que en este caso da A. Entonces, ahí tienes toda esa información. Luego, en la mantenibilidad, el número de codesmels por severidad, la deuda técnica y el rating de mantenibilidad. Pues nuevamente, le ves acá, le abres la pestaña que dice mantenibilidad. Aquí tienes el número de codesmel, 7.590, la deuda técnica, 238 días, el rating A. Entonces, capturas esto y haces el respectivo análisis, ¿no? Luego, las duplicaciones, densidad, líneas, bloques y archivos. Entonces, la densidad es el porcentaje de duplicados, líneas, el número de líneas, el número de bloques, el número de archivos que tienen duplicaciones. Todo eso te da la herramienta. Luego, en tamaño, como vimos, las líneas de código, también las líneas de comentario, cuántas instrucciones, cuántas funciones, cuántas clases, cuántas líneas de código por cada lenguaje, como ya les mostré. Todo eso está en la parte de líneas de código, ¿no? Entonces, acá le das en Size y te aparece el detalle. Entonces, aquí tengo, perdón. Le das acá en Size y te aparece el detalle de líneas de código. Aquí está cuántas instrucciones, cuántas funciones, cuántas clases. En este caso hay 40.482 líneas de comentarios que representan el 18% de comentarios. Entonces, como ustedes ven, este tipo de herramientas, que son herramientas de análisis estático de código, te proporcionan gran cantidad de información sobre el proyecto de una manera automática, ¿no? No es algo que tú tengas que tomarte tiempo haciendo a mano. Por eso es que lo importante, o tu trabajo, es hacer el análisis en base a las métricas que la herramienta te da. Luego, conteo por las 10 reglas del lenguaje más incumplidas. Entonces, la herramienta también, bueno, me salté una, luego vea. La herramienta también te tiene almacenado las mejores prácticas por los principales lenguajes de programación, y cuando detecta que un código está incumpliendo con una mejor práctica, entonces te indica cuál es la práctica que está siendo incumplida y qué código está incumpliendo esa práctica. Eso también lo puedes determinar acá cuando haces la búsqueda cosa por cosa, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la complejidad de la que hablábamos. Existen 2 complejidades que calcula la herramienta, la que se llama complejidad ciclomática y la que se llama complejidad cognitiva. Y aquí están los valores calculados, ¿no? Entonces, si te vas a código, aquí puedes ir viendo también por todo el código, división, por ejemplo, de duplicaciones por cada uno de los archivos, vulnerabilidades, codesmels, todo, ¿no? Pero por cada uno de los archivos donde está almacenado el código del proyecto. Entonces, eso es básicamente lo que se solicita. Entonces, en la sección resultados pondrás las capturas de todos estos valores, pero sobre todo harás el análisis respectivo, basándose para el análisis en las explicaciones que te da la herramienta acá en las instrucciones, en la guía de usuario, limpia tu código. Es básicamente la sección que vamos a leer. Y finalmente hay que subir el archivo con este nombre, ¿no? Lab, raya media, calidad, raya media código, raya media tu apellido, raya media tu nombre, punto PDF. Hasta el día domingo a las 10 de la noche, ya voy a corregir la fecha. Entonces, ese es básicamente el laboratorio. Como les digo, tienes que llegar a esta pantalla principal, y a partir de esta pantalla principal puedes ir navegando
a las distintas opciones, a las distintas pestañas y enlaces que tiene para ir demostrando información detallada, ¿no? Entonces, esa es la práctica que vamos a hacer esta semana y en la nube es bastante sencillo realizarlo. Entonces, el mayor tiempo pienso yo que va a ser no tanto en el ambiente, ni la configuración, ni la obtención de este reporte general, sino en el análisis que tú vas a hacer y lo vas a escribir en tu informe. ¿Preguntas con respecto al laboratorio? Ok, chévere. Con todo les queda esta grabación y ustedes pueden seguirla revisando. Entonces, ese es el laboratorio de la semana. Vamos a entonces a ver la última parte que tenemos planificado para hoy, que es ver el tema de la parte de la teoría, ¿no? La teoría que nos corresponde ver esta semana es sobre el proceso de pruebas y como les dije, para esta semana vamos a utilizar el libro de texto, Fundamentos de Pruebas de Software. Este libro está en formato EPUB, entonces vas a tener que o descargarte un lector de EPUB en tu compu, o verla como yo lo voy a hacer ahorita en el navegador, porque en el navegador se te abre si es que tienes instalado un lector de EPUB, ¿no? Asociado al navegador. Entonces, este es el libro que vamos a utilizar en este segundo bimestre, se llama Fundamentos de Pruebas de Software. Claves básicas para aprobar el examen de probador certificado o Certified Tester conforme al estándar ISTQB. Entonces, este libro es bastante bueno porque nos permite tener todo lo que necesitamos en cuanto a contenido para estudiar y prepararnos para dar el examen de certificación que se llama CT, Certified Tester de ISTQB, que es el examen fundacional o principal dentro de la certificación. Ya les voy a contar un poquito más en detalle acerca de eso, pero primero quería mostrarles el libro y mostrarles lo que vamos a leer esta semana en este libro, ¿no? Entonces aquí está la parte principal y me voy a ir al índice. Porque como no me aparece ahorita en pantalla la tarea, no sé por qué, está acá. En todo caso, les explico y ya voy a ver qué pasó con la tarea. Entonces, esta semana nos corresponde estudiar el capítulo 1, Fundamentos de Prueba. Específicamente, lo que más nos interesa de este capítulo 1 es la parte de cómo funciona el proceso de pruebas. Entonces, les voy a pedir que nos leamos para esta semana la sección 1.2, que son las pruebas. Entonces, va desde la página 27 hasta la página 32. Como está en español, espero yo que la lectura sea mucho más fácil, mucho más sencilla para ustedes. Luego te vas a saltar a la sección 1.4, que dice proceso de pruebas básico. Sería bueno que se dejara mover. Un poco lento mi equipo. Ahí está. Entonces, aquí está la sección 1.4, proceso de pruebas básico. Esta sección va desde la página 53 hasta la página 61. Y eso sería todo. Las otras secciones no las vamos a leer, no porque no sean importantes, sino porque pues tenemos que focalizar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo también. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de leerse todo el capítulo, pues obviamente no te va a hacer daño. Nuevamente, las secciones obligatorias son la 1.2 y la 1.4. Ya les voy a habilitar la tarea para que lo puedan ver. Y van a tener que resolver unos pocos ejercicios de la sección 1.2, los ejercicios 7, 8, 9, 10, y de la sección 1.4, los ejercicios 13 y 14. Ahora, la ventaja es que los ejercicios en este caso son ejercicios, me voy a poner acá de hecho, en la página 77 empiezan los ejercicios. Entonces, los ejercicios en este caso son estilo certificación, es decir, de selección múltiple, tal como hicimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo, aquí dice la pregunta, considere los siguientes objetivos, ¿no? 1, encontrar defectos. 2, ganar confianza en el sistema. 3, proporcionar información del sistema. 4, prevenir defectos. 5, eliminar defectos.
¿Cuáles de los siguientes enumeran los objetivos comunes de las pruebas? Y solamente tienes que escoger, pues, cuál es la letra correcta y por qué. A, B, C, D. Entonces dices, por decir algo es la B, por estas razones. Y así son todos los ejercicios, entonces no son ejercicios de desarrollo, es más, todos son solamente de selección múltiple, de escoger una letra y explicar tu razonamiento tras de tu escogitamiento. Entonces, esa es básicamente la parte de lectura de esta semana. Y finalmente, lo único que me faltaría mostrarles es esto que sí quiero que lo recordamos juntos en este momento, que son estas diapositivas, que son de introducción a toda esta parte de pruebas de software, ¿no? Como yo les decía, vamos a utilizar nosotros el contenido o el material propuesto por ISTQB, que es el International Software Testing Qualification Board. Entonces, vamos a ver en este momento una breve introducción de qué es esta organización y por qué es importante esta certificación, ¿no? Entonces, aquí hay un enlace que tú puedes accesar, lo voy a abrir acá, que te lleva directamente al portal web del ISTQB. Entonces, aquí tienes el portal. Y aquí está toda la información que tú necesitas sobre el tema de testing. Ya vamos a revisar este cuadro de acá rápidamente, pero aquí tienes ya la información general sobre la organización como tal, también sobre las certificaciones que provee, también sobre los exámenes que puedes dar, y esta sección es muy importante, que es la sección de descargas. Entonces, en la sección de descargas puedes bajarte un glosario, puedes bajarte documentación de estudio en general, ¿no? Entonces, ese es el sitio web. Y volviendo a lo que les estaba mostrando, perdón, ya me perdí que estoy acá. Entonces, esta es una organización fundada en el 2002 en Europa. Básicamente, la organización agrupa a personas que se consideran expertos en testing a nivel de todo el mundo, que trabajamos como voluntarios. Y ahí sí me sumo, porque como ustedes saben, pues yo soy parte de la organización desde Ecuador, en la parte de Hispanoamérica. Y entonces, al momento ISTQB se considera la organización más importante en cuanto a certificaciones de pruebas de software. Y este es el esquema de las certificaciones que existen. Como acá está muy chiquitico, me voy a regresar al sitio web para poder verlo un poco más grande. Entonces, aquí está, son 3 grandes líneas, la línea ágil, la línea coro central y la línea de especializaciones. Y todas empiezan desde este primer nivel, que es el CT, Certified Test. Entonces, el libro que nosotros vamos a utilizar como texto es el libro que contiene toda la información para poder estudiar, para dar y pasar este examen de certificación. El que se llama el de nivel fundacional y el que nos corresponde en este curso de calidad, que es introductorio. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar el resto del semestre, utilizando el libro de texto, pero una vez que tú des esa certificación, tienes varias opciones. La una es irte por el camino ágil, para sacar, por ejemplo, la certificación como Agile Tester, que es la persona especialista en pruebas ágiles, y luego el nivel avanzado, que es Agile Technical Tester. Si te vas por el lado del core, después de sacar la certificación básica de CT, de Certified Tester, puedes sacar una certificación como analista de pruebas, analista técnico de pruebas, jefe de pruebas, todo esto a nivel avanzado. Y si quieres seguir avanzando, luego puedes ir a nivel experto, en donde puedes sacar una certificación de gestor de pruebas, que es básicamente el jefe de los jefes de pruebas, y también una certificación de mejora del proceso de pruebas, que es el nivel experto más alto que hay en este lado. Y por otro lado, puedes irte también por el camino de especialización. Pues aquí tienes una serie de certificaciones en temas específicos de pruebas. Pruebas basadas en modelos, pruebas de usabilidad, pruebas de software para automóviles, pruebas para la industria del gambling, pruebas para aplicaciones móviles, pruebas de desempeño, pruebas de aceptación. Todas estas como nivel fundamental. Pero también te puedes ir al nivel avanzado, en el cual al momento existen 2 certificaciones. Security Tester, o sea, para ser certificado en pruebas de seguridad, y Test Automation Engineer, que es el ingeniero que se encarga de las automatizaciones de las pruebas, es decir, de la utilización de herramientas de pruebas como las que utilizamos en el proyecto el bimestre pasado o como SonarQube que estamos viendo en el laboratorio.
semana. Entonces, como ustedes ven, hay una gran variedad de certificaciones, pero todas empiezan por este mismo punto de entrada que es el CT, es el que nosotros vamos a estudiar en este bimestre. Entonces, ahí es donde estamos. Y bueno, algunos beneficios de certificarte, pues reconocimiento internacional de tus competencias como persona especializada en pruebas, la autorización para utilizar el logo de ISTQB en todos tus espacios, tarjetas de presentación, sitios web, redes sociales, etcétera. Tener el apoyo para hacer todas estas certificaciones y tener mayor visibilidad y prestigio en el mercado laboral. Si tú estás aplicando para un puesto en un área de calidad de software y hay otras 10 personas más aplicando y tú eres el único que tiene certificación ISTQB, pues eso te da un plus sobre los demás, ¿no? Entonces, sí es importante ir complementando tu formación de titulación con la consecución de certificaciones. Y en el caso de calidad, pues las certificaciones ISTQB son como las más recomendadas. Aquí tenemos el mapa mundi de donde nomás existe la certificación. Básicamente cubre todos los países del mundo, excepto unos pocos países en África que todavía están no cubiertos en el sentido de que no tienen digamos, una filial regional. Sin embargo, desde cualquier país del mundo se puede dar el examen vía online, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está Ecuador. Ecuador está con color azul oscuro porque nosotros sí somos miembros directos de un board regional, en este caso el board de Hispanoamérica. Y entonces, independientemente de que seas miembro directo o no, como persona, pues puedes dar el examen en línea. De hecho, ahorita que estamos en tiempos de confinamiento, los exámenes los puedes dar desde tu casa. Antes había que ir a un lugar específico para dar el examen, ahora se puede dar desde la casa. Ahora, dentro del ISTQB, la organización que nos interesa, que nos abarca a nosotros es la de Hispanoamérica. Entonces aquí igual les voy a abrir rápidamente el enlace de AHSTQB. Y aquí tienen ustedes el portal completo de la organización de pruebas a nivel de Hispanoamérica, ¿no? Y entonces aquí tenemos información parecida a la de la información general, pero obviamente en español. Y aquí tenemos la información, por ejemplo, de acerca de HCTQB. Aquí tenemos, por ejemplo, los miembros, ¿no? Y si nos vamos a los miembros de HCTQB, está un poco lento mi compu. Ahí podemos ver de todos los países que son parte de la organización, quiénes son las personas que los representan, ¿no? Entonces aquí está Gary Rueda, por ejemplo, el autor del libro, que es el representante actual de Bolivia. Y aquí estamos, por ejemplo, Ecuador, en los cuales, pues, como ustedes saben, yo tengo la responsabilidad de representar al país ante la organización, y la única empresa de Ecuador que es miembro oficial de la organización es SD Consult. Aquí están los otros países con sus respectivos representantes. Entonces, bueno, eso en cuanto a la organización de Hispanoamérica. Aquí está el listado de todos los países que la conforman. Recientemente hubo una salida que es Cuba, que pasó a ser parte de otra región. Pero como ustedes ven, cubrimos prácticamente desde México hasta Chile, toda la región, excepto también Brasil, que tiene su propia regional, por lo que es un país muy grande y con muchas empresas y personas que trabajan en testing, ¿no? Entonces ahí estamos todos, y como estadísticas, contarles que el país que tiene mayor cantidad de certificaciones de testing en Hispanoamérica es Colombia con el 39%, seguida de México con el 28%, y en tercer lugar está Argentina con el 8%. Nosotros lamentablemente estamos dentro del conjunto Ortos, que constituimos entre todos apenas el 3%, aquí está Ecuador. Entonces eso significa que estamos bastante retrasados en temas de formalización de nuestras capacidades a través de certificaciones, específicamente de las certificaciones de ISTQB.
Pero eso, por otro lado, significa que tenemos un nicho importante de desarrollo para ustedes, ¿no? Entonces, aquí está la estadística en cuanto a certificación, cantidad de certificados por tipo de certificación. Esto es de toda Hispanoamérica. Entonces, en toda Hispanoamérica, de la certificación CT, Certified Tester, la primera, la que vamos a estudiar acá, existen 4.400 personas o profesionales certificados. Pero fíjate cómo baja full de esos 4.400 para lo que es Test Manager, solo hay 179, para lo que es Test Analyst, solo hay 36, para lo que es, este es Agile Testing, solo hay 36 certificados en pruebas de ágiles a nivel Hispanoamérica. Para lo que es Test Analyst, solo hay 28, para lo que es Technical Test Analyst, solo hay 6. Entonces, fíjate que ya los números se vuelven muy chiquititos. En particular, yo les quiero llamar la atención a ustedes sobre esta certificación, la certificación de pruebas ágiles, menos de 40 personas en toda la región de Hispanoamérica. Y si nos vamos a ver en Ecuador, aquí tenemos el listado de las personas certificadas en Ecuador en Agile Tester. Hasta la última vez que se pudo tomar esta captura, porque esta información ya no es pública, solamente habían 2 personas en todo el Ecuador. Y esta la capturé hace un año más o menos. Es decir, que todavía no debemos tener más de 10 personas certificadas en Agile Tester. Entonces sería muy chévere si tú pudieras formar parte de este listado. Y eso es básicamente lo que yo les quería contar en esta parte de la introducción. Nos vamos a quedar ahí porque ya se nos acabó el tiempo, pero como ustedes ven, esta parte de testing es una parte que está en pleno florecimiento en la región y obviamente también en Ecuador. Entonces, bajo eso, es un nicho interesante, como les decía, de trabajo y de desarrollo profesional para aquellos de ustedes que les gusta el software, pero que de pronto consideren no necesariamente dedicarse a desarrollo, sino a la parte de pruebas y de calidad, pues ahí de eso justamente se trata esta clase, ¿no? De que ustedes aprendan los fundamentos, sea que vayan a ser desarrolladores o que vayan a estar en el lado de calidad. Pero si los fundamentos les gustan, pues ustedes pueden especializarse a través de certificaciones y pues luego abrirse espacios de mercado, sea como freelancers o como emprendimientos o como miembros de departamentos de calidad en empresas que hagan software o en empresas que utilicen software. Entonces hay una amplia posibilidad de trabajo dentro del área de calidad si es que es un área que te llama la atención. Entonces, pues se nos acabó el tiempo por hoy, ahí nos vamos a quedar. Como siempre, estoy atenta en el chat para cualquier duda que ustedes tengan, sea en grupo o sea individual, para el tema del laboratorio de esta semana. En cuanto al trabajo de teoría, pues considero que no va a haber ningún problema porque las lecturas son relativamente cortas, están en español, y las preguntas también son apenas 6 preguntas de respuesta múltiple. De todas maneras, por favor, no se descuiden. Recuerden que ahora estamos en una fase en la cual es mandatorio entregar los trabajos en el plazo establecido. Si los entregas después, los tienes que entregar por correo y además tienen, como les decía, una penalización. Por cada día que te retrasas, la penalización sube. Así es que procuren más bien, pues, organizarse en su tiempo y entregar sus tareas. Si no hay ninguna pregunta, pues nos podemos ir. Qué gusto haberles visto hoy, que estén muy bien. Y con los que deseen quedarse a preguntar, pues yo me quedo hasta el último también. Con los demás, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias, Ingrid. De nada. Gracias, Inge. Hasta Chao. luego. Que estén muy bien.